Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat semanal veremos un interesante tema, el Mashiach, en el primer verso de la creación. ¿Quién se encuentra codificado si unimos la primera letra de la Torá con la última letra de Revelaciones? ¿Por qué el término Aleph Tau no fue traducido en las Biblias? ¿Por qué el Aleph Tau aparece junto al nombre de Saúl, Rahab, Ruth, etc.? Por otro lado, ¿qué significado oculto se encuentra en la palabra Shamaín? Y finalmente veremos qué tiene que ver Sofonías, Sefanyá 3:9 con la Torre de Babel. Todas esas preguntas claves las responderemos en esta enseñanza. En toda la escritura, comenzando desde Bereshit y terminando en Revelaciones, encontramos las huellas del Hijo de Elohim y vamos a ir viendo cada detalle según avancemos en la enseñanza. Comencemos viendo el primer verso de la creación, que en hebreo dice Bereshit bara Elohim Aleph Tau Hashamain we Aleph Tau Haaretz. Esa frase se tradujo de la siguiente forma: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En este primer verso de la creación encontramos las primeras huellas de nuestro Redentor Yahshua. Fíjense en la segunda palabra de Bereshit 1:1. ¿Qué palabra es? Es la palabra bara, que significa crear. En esta palabra hebrea se encuentra codificado el Mashiach. Fíjense muy bien que la palabra bara está formado por tres letras hebreas: la Bet, la Resh y la Aleph. Ahora, si tomamos las dos primeras letras de la palabra bara, entonces se forma la palabra bar, que significa hijo. Esta palabra bar se aplica a nuestro Mashiach. Por ejemplo, fíjense lo que dice el siguiente verso. Daniel 3:25 nos dice: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, dice Nabucodonosor, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo bar de los Elohim. Este verso de Daniel habla de los 3 amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego. ¿Y quién los salvó? Fue Yahshua HaMashiach, identificado como Bar Elohim, es decir, como hijo de Elohim. Partiendo de esta premisa base, es mucho más fácil entender la segunda palabra de la creación. Estamos hablando de Bará. Las dos primeras letras forman la palabra Bar, que significa hijo, y la última letra Aleph hace referencia directa al término Elohim. Fíjense con qué letra comienza la palabra Elohim. Ahí lo tienen. Comienza con la letra Aleph. Esta letra tiene una pictografía de la cabeza de un buey o toro, lo que hace que Aleph signifique fuerza, poder, líder. Esos significados se atribuyen por excelencia a Yahweh el Padre. Por tanto, la palabra hebrea bará, compuesto por la palabra bar y Aleph, significa pictográficamente hijo de Elohim. Es decir, la palabra bará, que significa crear, está directamente asociado al hijo de Elohim. En otras palabras, la acción creadora de Yahweh reside en su hijo. De ahí que el Shalyah Shaulo diga lo siguiente. Colosenses 1:16 nos dice: porque en él, en Yahshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora preguntamos, ¿cómo es que Shaulo dedujo que todo fue creado por Yahshua, el hijo de Elohim? Muy simple, porque Shaulo conocía muy a profundidad el hebreo. Es más, Shaulo probablemente se sabía toda la Torá de memoria, y por ende Shaulo, al dar un rápido vistazo a la palabra hebrea bará, llegó a la conclusión de que Yahshua es la mano creadora de Yahweh. Por tanto, vemos que desde la
la propia creación en el primer verso, en su segunda palabra aparece el Hijo de Elohim e incluso aparece en la primera palabra de la creación, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se desesperen. Ahora examinemos más a fondo al Mashiach. Él se identificó a sí mismo con una frase hebrea que todos lo conocemos. ¿Cuál es esa frase? Es el siguiente. Revelaciones 1:8 nos dice: yo soy el Aleph y la Tau, principio y fin, dice el Adón Yahshua, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La Aleph es la primera letra del alefato hebreo y la Tau es la última letra del alefato. Pero ¿por qué Yahshua se identifica con estas dos letras tan explícitamente? ¿Qué tienen de especial estas dos letras? Tienen muchísimo de especial, más de lo que te puedes imaginar. Por ejemplo, estas dos letras aparecen juntas mencionadas en la cuarta palabra de Bereshit 1:1. ¿Por qué el Aleph Tau aparece justo en la cuarta palabra? ¿Por qué no aparece en la tercera o en la quinta o en la primera palabra de Bereshit 1:1? Porque si se fijan, el primer verso de la creación tiene exactamente 7 palabras y la palabra central de esas 7 es la cuarta palabra. Esto significa que el Aleph Tau es la parte central hacia donde apunta toda la creación. Por eso Shaulo dice en Colosenses que todo fue creado por medio de él y para él. ¿Quién es él? Es Yahshua HaMashiach. Toda la escritura, tanto el Tanakh como el Brit Hadashah, todo apunta al Aleph Tau. Pero la pregunta que surge ahora es el siguiente: si toda la escritura apunta hacia el Aleph Tau, entonces ¿por qué este término no fue incluido en las traducciones de lo que hoy llaman Biblias? ¿Por qué? Porque el enemigo del Mashiach no quiso que el mundo conociera al Aleph Tau. El enemigo odia tanto al Hijo de Elohim que se encargó de esconder al Aleph Tau en todas las traducciones del Tanakh. Si usted revisa el Tanakh con la ayuda de un interlineal hebreo, va a poder encontrar que el Aleph Tau se encuentra alrededor de 11,000 veces en todo el Tanakh. Pero entonces, ¿por qué no aparece en ningún lado en las traducciones? Porque según los traductores, el Aleph Tau está puesto en la escritura con fines netamente gramaticales y por ende no se debe incluir en las traducciones. ¿Qué artimaña más astuta del enemigo para ocultar al Aleph Tau? Pero esa artimaña astuta no le duró mucho a Hasatán, ya que Yahweh Elohim nos está mostrando lo profundo y lo escondido. Partiendo de esta premisa base, la correcta traducción de Bereshit 1:1, Bereshit bara Elohim Aleph Tau Hashamayim we Aleph Tau Haaretz, sería el siguiente: en el principio creó Elohim Aleph Tau los cielos y Aleph Tau la tierra. Si se fijan, el Aleph Tau está antes de la palabra Hashamayim y antes de Haaretz. ¿Eso qué significa? Que el Aleph Tau creó los cielos y la tierra. Otro lugar donde el Aleph Tau aparece mencionado antes de una palabra clave es en el episodio del carnero que Abraham tomó para sacrificarlo en lugar de su hijo. El texto nos dice, Bereshit 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el Aleph Tau, carnero, y lo ofreció en holocausto, en ofrenda quemada, en lugar de su hijo. ¿Quién era ese carnero al cual Abraham tomó del zarzal para sacrificar en lugar de su hijo? Fue Yahshua HaMashiach. Vean cómo Yahshua siempre se está identificando desde el principio. Primero en la creación aparece como la mano creadora de Yahweh, y en este verso aparece como el carnero de la ofrenda quemada. Si se están dando cuenta, el Aleph Tau aparece mencionado solo en episodios muy significativos y trascendentes, y el siguiente verso donde aparece el Aleph Tau no lo van a creer.
Bereshit 27:1 nos dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Aleftau, Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Este verso corresponde al episodio de la bendición de la primogenitura que Isaac iba a realizar en favor de su hijo primogénito Esaú. Y fíjense cómo el Aleph Tau aparece mencionado justo antes del nombre del primogénito de Isaac, en este caso Esaú. ¿Eso qué significa? Que Esaú, antes que perdiera la bendición de la primogenitura, era considerado el legítimo heredero de las bendiciones de su padre. Pero Esaú menospreció su primogenitura y lo vendió a su hermano Jacob. Al hacer eso, Esaú perdió todos sus derechos de primogenitura. Recordemos que el primogénito recibía doble porción de herencia del padre. También el primogénito era el amo de todos sus hermanos, era el jefe de la casa de su padre, y todo eso se perdió Esaú por vender su primogenitura. ¿Y saben qué sucedió después que Esaú perdió la bendición de la primogenitura? Que el Aleph Tau nunca más apareció mencionado antes del nombre de Esaú. Es decir, hasta este verso de Bereshit 27:1, el Aleph Tau, Yahshua, estaba al lado de Esaú. Pero después de este verso, nunca más el Aleph Tau aparece junto al nombre de Esaú. Esto significa que Yahweh desechó a Esaú y eligió a Jacob para establecer su alianza con él. Otro lugar donde el Aleph Tau hace su aparición es en el siguiente verso. Josué 6 del 21 al 23 nos dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera Rahab, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron Aleph Tau a Rahab, Aleph Tau a su padre, Aleph Tau a su madre, Aleph Tau a sus hermanos, Aleph Tau y a todo lo que era suyo, Aleph Tau, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Yasharel. Fíjense cómo el Aleph Tau se encuentra mencionado 6 veces en este verso, y en cada ocasión siempre aparece al inicio de algo. Por ejemplo, el Aleph Tau antecede al nombre de Rahab, antecede a su padre, antecede a su madre, antecede a sus hermanos, antecede a todas las cosas de Rahab y antecede a toda su parentela. ¿Qué significa esto? Que el Aleph Tau fue el que salvó o redimió a toda la familia de Rahab la ramera. Recordemos que este verso está hablando de la destrucción total de Jericó. Josué y los Yashalelim exterminaron a todos los habitantes de Jericó, perdonando solo a Rahab la ramera y a toda su familia. Pero ¿por qué la familia de Rahab se salvó de la destrucción? Porque Rahab y su familia creyeron en Yahweh, el Elohim de los hebreos. Y lo interesante en este relato es lo siguiente: antes de este verso, el Aleph Tau nunca aparecía junto al nombre de Rahab y su familia. Pero después que fueron redimidos o salvados, el Aleph Tau aparece junto a la familia de Rahab. ¿Esto qué significa? Que el Aleph Tau es la señal de la redención. Si nosotros nos aferramos a Yahshua, entonces seremos sellados para el día de la redención final. El siguiente verso que leeremos confirma que la señal para ser redimidos es el Aleph Tau. Ezequiel 9 del 4 al 6 nos dice: y le dijo Yahweh: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis compasión, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno
ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi Mikdash. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Este escenario es muy similar al exterminio que Josué hizo con Jericó, solo que el blanco del ataque en este caso es Jerusalén. Josué mató a ancianos, mujeres y niños, y solo Rahab y su familia, que tenían la señal del Aleph Tau, se salvaron de la destrucción. Y de la misma forma sucede en Jerusalén. Solo aquellos que tengan la señal del Aleph Tau en sus frentes se salvarán del juicio de Yahweh Elohim. Jerusalén es el pueblo de Elohim. Esto significa que cuando Yahweh juzga, comienza por su pueblo. Luego el juicio se extiende hacia toda la tierra. Por tanto, decimos que antes que venga el juicio a tu casa, busca al Aleph Tau, a Yahshua, para que usted y toda su familia sea librado del día de la destrucción. Otro episodio donde aparece el Aleph Tau es en el episodio de Ruth la Moabita, que fue redimida por vos. El texto dice, Ruth 4:10 dice vos, y que también tomo por mi mujer Aleph Tau a Ruth la Moabita, mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Ruth era una mujer de Moab que se convirtió a Yahweh, el Elohim de Yasharel. El nombre de Ruth aparece 13 veces en sus escritos, de las cuales 11 veces su nombre no tiene un Aleph Tau que la acompañe. No obstante, cuando es redimida por vos, su nombre aparece mencionado junto al Aleph Tau. Fíjense en el texto hebreo asociado a este verso que leímos. Ahí claramente vemos que el Aleph Tau está antecediendo al nombre de Ruth. Es decir, a partir de este verso, el Aleph Tau siempre acompaña al nombre de Ruth. ¿Qué significa esto? Que Yahshua, el Aleph Tau, redimió a Ruth la Moabita. De esto podemos deducir que cada vez que un gentil se convierta a Yahweh Elohim, el Aleph Tau siempre lo acompaña en su jornada hasta el día de la redención final. En resumen, podemos decir lo siguiente: Esaú tenía el Aleph Tau, pero después que desechó y perdió su primogenitura, el Aleph Tau nunca más lo acompañó. Luego tenemos a Rahab, que antes de ser redimida, el Aleph Tau no lo acompañaba, pero después de ser redimida, el Aleph Tau siempre lo acompañó. Lo mismo sucede con Ruth. Antes de ser redimida por vos, el Aleph Tau no lo acompañaba, pero luego que fue redimida, el Aleph Tau siempre lo acompañó. ¿Usted quiere que el Aleph Tau siempre lo acompañe? Entonces sirva a Yahweh, el Elohim de los hebreos. Ahora pasemos a ver cómo el Aleph Tau se encuentra mencionado en los atributos de Yahweh. Comencemos por el siguiente verso. Devarim 5:24 nos dice: y dijisteis, he aquí Yahweh nuestro Elohim nos ha mostrado su Aleph Tau Kabod y su Aleph Tau grandeza, y hemos oído su Aleph Tau voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre y éste aún vive. Fíjense cómo el Aleph Tau se encuentra junto a tres atributos de Yahweh: Kabod, grandeza y voz. El primer Aleph Tau se encuentra antecediendo la palabra Kabod, que significa honra, esplendor. Entonces, ¿quién es la Kabod de Yahweh? Es Yahshua. Luego el Aleph Tau antecede a la palabra hebrea Gadol, que significa grandeza. Entonces, ¿quién es la grandeza de Yahweh? Es Yahshua. Luego el Aleph Tau antecede a la palabra hebrea Kol, que significa voz, palabra. Entonces, ¿quién es la palabra o voz de Yahweh? Es Yahshua HaMashiach, el Aleph y la Tau. Estas dos letras representan tanto al Mashiach que hasta incluso existe un verso donde está codificado la palabra Aleph en uno de los atributos del Mashiach. ¿Cuál es ese verso? Es el siguiente: Yeshaya
9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Pelé, Consejero, el Gibor, Padre Perpetuo, Príncipe de Paz. La palabra admirable viene del hebreo Pelé. Esta palabra está formado por 3 letras hebreas, la Pei, la Lamet y la Aleph. Y fíjense lo que va a suceder si invertimos esta palabra Pelé. Se forma claramente el nombre de la letra Aleph. Ahí lo tienen. Aleph se escribe con 3 letras hebreas, la Aleph, la Lamet y la Pei. ¿Qué significa esto? Que Yahshua es el poder de Yahweh. Recordemos que la letra Aleph tiene una pictografía de un buey, y como tal la letra Aleph significa fuerza, poder, autoridad, con lo cual decimos que Yahshua es la fuerza, el poder y la autoridad de Yahweh. Ahora estarán entendiendo por qué algunos títulos hebreos asociados al Padre y al Hijo empiezan con la letra Aleph. Por ejemplo, Adonai, Elohim, Abba, etc. Ahora, ¿cuándo nació el Aleph Tau? El primer verso de Bereshit lo revela. Ahí lo tienen. El Aleph Tau aparece mencionado en la 4ª palabra de las 7 que posee Bereshit 1:1. ¿Esto qué significa? Que Yahshua nació en el 4º milenio. Estas 7 palabras de Bereshit hacen referencia a los 7 días de la creación, en el cual Yahweh terminó toda su obra. El 4º día Yahweh creó las luminarias. Esto significa que el Aleph Tau nació el 4º día milenial, ya que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ¿en qué año torático nació el Mashiach? Ya lo vimos en los capítulos del tiempo torático. Nació en el año 3968 y cumplió todo su ministerio terrenal justo el año 4000. Ese año Yahshua ascendió al cielo. Por tanto, decimos que la 4ª palabra de Bereshit nos habla de la primera venida del Aleph Tau. Y la 5ª palabra de Bereshit, ¿qué nos dice? Para saberlo, fijemos la mirada en esa palabra. ¿Qué palabra es? Es la palabra Ha-Shamaim, que traducido es los cielos. Entonces preguntamos, ¿dónde estará Yahshua en el 5º milenio? Estará en los cielos. Ahora pasemos a la 6ª palabra de Bereshit. ¿Qué palabra aparece? Aparece nuevamente el Aleph Tau. ¿Esto qué significa? Que el Aleph Tau aparecerá por segunda vez en el 6º milenio o jubileo 120. ¿Eso puede ser una simple casualidad? Claro que no. Yahweh lo anunció desde el principio. Él mismo lo dijo. Yo, Yahweh, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Como pueden ver, la primera y la segunda venida de Yahshua está anunciado desde la propia creación. Ahora pasemos a la 7ª palabra de Bereshit. ¿Qué palabra es? Es la palabra Haaretz, que significa tierra. Esto significa que Yahshua en el 7º milenio reinará aquí en la tierra como Rey de Reyes y Amo de Señores. A ese periodo el Shalya Yahuanán lo llama el milenio. Y cuando termine el milenio, Yahweh creará los cielos nuevos y la tierra nueva, que durarán por toda la perpetuidad. Vean cómo todo eso está codificado en un solo verso de Bereshit. Esto nos habla de la riqueza insondable que se encuentra en la palabra de Yahweh Elohim. Ahora, si se fijan, algo interesante sucede con estas 3 últimas palabras de Bereshit 1:1. Esas 3 palabras dicen en hebreo Hashamaim we Aleph Tau Haaretz. De estas 3 palabras hebreas, la palabra que está al centro es la palabra Aleph Tau. ¿Qué significa eso? Que los cielos y la tierra están unidos a través del Aleph Tau. Para que puedan visualizarlo mucho mejor, veamos el siguiente gráfico. Tenemos los cielos arriba y la tierra abajo, y el nexo de unión es la palabra hebrea Aleph Tau, que tiene un prefijo que le antecede. ¿Cuál es ese prefijo? Es la letra Waw, que en hebreo pictográfico significa estaca, clavo
clavo, gancho de unión. Esto significa que el Aleph Tau está asociado a un clavo. En otras palabras, para que el cielo y la tierra sean unificados, se requiere que el Aleph Tau sea traspasado por un clavo. ¿Y quién fue traspasado por un clavo? Fue nuestro Mashiach Yahshua. De esto podemos deducir lo siguiente: los cielos y la tierra se habían separado cuando Adán pecó, es decir, con la entrada del pecado, los cielos donde habita Yahweh se había separado completamente de la tierra donde habita el hombre. La separación era tan grande que solo el sacrificio de Yahshua podía unirlo nuevamente. Y así fue. En la primavera del año 4000 en Pesach, Yahshua derribó la pared que hacía separación entre el cielo y la tierra. A partir de ese momento, los hombres de la tierra pueden entrar libremente al cielo, a la misma presencia de Yahweh, a través del sacrificio del Aleph Tau. Como pueden ver, cuánto significado guarda un solo verso de la creación. En un solo verso, Yahweh nos está contando toda la historia de la redención, desde la creación del mundo hasta el establecimiento del reino milenial de su Hijo. Ahora, la quinta palabra de Bereshit 1.1, Hashamain, esconde un significado muy especial que está asociado al libro de la vida. ¿Qué significado oculto estará plasmado en esta quinta palabra? Para saberlo, examinemos esta palabra más de cerca. El término Hashamain fue traducido como los cielos. La forma Ha es el prefijo cuya traducción sería los, y Shamain significa propiamente cielos. Fijemos la mirada en esta palabra Shamain. Esta palabra está formado por 4 letras hebreas, la Shin, la Mem, la Yod y la Mem. Nos fijamos en las 2 primeras letras de Shamain, la Shin y la Mem. Si juntamos esas 2 letras se forma la palabra Shem. ¿Qué significa Shem? Significa nombre en hebreo. Ahora fíjense qué sucedería si a la palabra Shem le añadimos la terminación Im. ¿Qué pasaría? Estaríamos pluralizando la palabra de forma masculina, de modo que Shem más Im nos da Shemim, que significaría nombres en plural masculino. Y fíjense que la palabra Shemin hemos formado con las letras hebreas de Shamaim, que significa cielos. ¿Esto qué significa? Que en los cielos están escritos los nombres. ¿Pero de quiénes? Antes de responder esa pregunta, hagamos una pequeña aclaración. En la regla gramatical hebrea, una palabra se puede pluralizar con la terminación im o ot. Im es el plural masculino y ot es el plural femenino. Por ejemplo, la palabra saken, que significa anciano, se puede pluralizar de 2 formas. La forma femenina sería sakenot, que significa ancianas, y la forma masculina sería sakenim, que significa ancianos. Por tanto, si aplicamos esta regla al término Shem, tendríamos 2 plurales. El plural masculino, como ya vimos, sería Shemin, y el plural femenino sería Shemot. ¿Y qué significa Shemot? Significa nombres, y de hecho Shemot es el nombre que se le da al segundo libro de la Torá. De esto podemos deducir lo siguiente: el término femenino Shemot hace referencia a los nombres terrenales, pero el término masculino Shemim hace referencia a los nombres celestiales. ¿Esto qué significa? Que los nombres de los redimidos están escritos en los cielos. Por eso Yahshua dijo en una ocasión a sus discípulos lo siguiente: pero no os regocijéis de que los ruajín inmundos se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los nombres de los redimidos están escritos en los cielos, pero la pregunta, ¿en dónde están escritos esos nombres? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Revelaciones 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malajim. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida, a eso debemos apuntar nosotros, pero para eso debemos trabajar arduamente aquí en la tierra para Yahweh Elohim, y un día veremos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Regresando al primer verso de la creación, algo interesante se forma a partir de la sexta palabra de Bereshit 1:1. La sexta palabra es, como ya vimos, Aleph Tau, precedido por un prefijo que en este caso es la letra Waw. Ahora fíjense muy bien qué sucedería si tomamos el Aleph y la Tau y lo unimos con la letra gancho Waw. ¿Qué obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente: la letra Waw lo colocamos en el medio del Aleph Tau como si fuera un gancho de unión, de modo que formamos una palabra hebrea resultante que tiene las siguientes letras: la Aleph, la Waw y la Tau. ¿Qué dice ahí? Dice claramente Od. ¿Y qué es Od? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Bereshit 1:14 nos dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales, Od, para las estaciones, para días y años. El cuarto día de la creación, Yahweh creó las lumbreras. Ese mismo día cuarto nacieron las señales, Ot, para el tiempo torático de Elohim. ¿Y quién es la Ot o señal para el tiempo torático? Es Yahshua, el Aleph Tau. Recordemos que la palabra hebrea Ot se formó a partir del Aleph Tau. ¿Esto qué significa? Que Yahshua es la señal o Ot que marca el comienzo del tiempo torático. Es decir, ¿cuándo se debe comenzar el tiempo torático? Se debe comenzar el cuarto día de la semana. Ese día nacieron las señales, y Yahshua, siendo la señal o Ot del tiempo torático, no podía nacer en otro día que no fuera el cuarto día de la semana. ¿Y cuándo nació Yahshua? Nació el 15 del séptimo mes en Sukkot, y fíjense qué día de la semana cae el 15 del séptimo mes. Cae el cuarto día de la semana. Esa es la confirmación del tiempo torático. Yahshua mismo con su nacimiento nos da la señal para corroborar su tiempo torático. Vean cómo Yahweh nos enseña muchas cosas con un solo verso de la creación. Ahí se encuentra el plan de redención, ahí se encuentra el tiempo torático, ahí se encuentran las señales, ahí se encuentra el libro de la vida, y sobre todo ahí se encuentra el Aleph Tau que une los cielos y la tierra. Por tanto, ¿qué podemos concluir acerca del Aleph Tau? Que solo existe un único camino señalado para llegar al cielo. Ese camino se llama Yahshua HaMashiach, y todo aquel que en él confíe tendrá su nombre escrito en los cielos, en el libro de la vida. Tendrá derecho a comer del árbol de la vida, beberá de la fuente de agua viva, y todo eso está reservado para los vencedores. Revelaciones 22 del 13 al 14 nos dice: yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y él me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Tau, principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos Sefanjá 3:9 y la torre de Babel. Antes de examinar ese verso y ver el interesante paralelismo que existe con la torre de Babel, primero veamos un dato interesante asociado a la letra Tau, que corresponde a la letra número 22 del alefato hebreo.
Nuestro Mashiach Yahshua dijo, yo soy el Aleph y la Tau. ¿Por qué el Mashiach se identifica con la Tau? Porque la letra Tau representa el madero de ejecución donde Yahshua fue sacrificado. Y la frase que Yahshua pronunció en el madero fue el siguiente: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Elohe mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase del Mashiach se encuentra profetizado justo en el Salmo número 22. ¿Simple casualidad? Claro que no, todo tiene una armonía absoluta, tanto en números como en letras. Ahora, la razón fundamental por el cual Yahshua dijo, yo soy el Aleph y la Tau, es porque la Aleph y la Tau cubren la totalidad del alefato hebreo. Vean, la Aleph es la primera letra y la Tau es la última letra. Es decir, cuando Yahshua dijo, yo soy el Aleph y la Tau, quiso decir que él era la plenitud de la palabra de Yahweh, ya que toda la palabra de Elohim está escrito en base a las 22 letras hebreas. Y existe un verso muy interesante donde se encuentran canalizados las 22 letras hebreas. ¿Cuál es ese verso? Es el siguiente. Sefanyá 3:8 nos dice: por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Este verso es el único verso del Tanakh donde aparecen las 22 letras del alefato hebreo. En otros versos vas a encontrar que aparecen 21 letras o 20 o inferiores al 20, pero solo en este verso de Sefanyá 3:8 podrás encontrar el alefato completo. ¿Por qué será? Porque este verso está asociado a la restauración de la lengua hebrea que Yahweh hará con todas las naciones de la tierra. Y ese hecho está profetizado en el siguiente verso. Estamos hablando de Sefanyá 3:9, que dentro de un momento lo vamos a leer. Primero examinemos lo que dice este verso de Sefanyá 3:8. El texto apunta a que Yahweh reunirá a todas las naciones para derramar sobre ellas su ira. Este verso sin duda es un verso paralelo de Bereshit 11, que habla de la torre de Babel. Antiguamente Elohim esparció a los pueblos y los dispersó en la torre de Babel, confundiendo sus lenguas. Pero en los tiempos finales los pueblos serán reunidos y serán juzgados por Yahweh Elohim. Para entender mucho mejor este verso de Sefanyá 3:8, leamos primero el verso paralelo que se encuentra en el libro de Bereshit. Bereshit 11 del 7 al 9 nos dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, en hebreo shafá, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, de la ciudad, Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje shafá de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Antes de que Yahweh esparciera y confundiera la lengua de la gente, todos hablaban el mismo idioma o lenguaje. En este caso todos hablaban el hebreo, pero las personas al mando de Nimrod dijeron: hagámonos un nombre y edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí estaba el pecado más grande de los hombres de Babel. ¿Cuál era ese pecado grave? Hacerse un nombre. Es decir, las personas que seguían a Nimrod desecharon el nombre de Yahweh y quisieron hacerse otro nombre con la finalidad de caer en idolatría. Pero aquí viene lo interesante. Yahweh en la torre de Babel confundió la lengua shafá de la gente, pero en el siguiente verso Yahweh profetiza no la confusión de lenguas, sino la restauración. Sefanyá 3:9 nos dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, shafá, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común acuerdo. En Sefanyá 3:8 vimos claramente que Yahweh
Yahweh menciona todo el alefato hebreo, las 22 letras, y en este verso de Zefanía 3:9 dice que restaurará o devolverá a los pueblos pureza de labios. La frase pureza de labios viene de la misma raíz hebrea shafá, que es usado en Bereshit 11 para referirse al lenguaje que hablaban los hombres antes de su confusión en la torre de Babel. ¿Y qué lenguaje hablaban los hombres antes de que Yahweh confundiera su lengua? Hablaban el hebreo. Por tanto, cuando Yahweh dice en Zefanía 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, ¿a qué se está refiriendo? A que Yahweh devolverá nuevamente el hebreo a todos los pueblos. Pero previo a eso, Yahweh juzgará a todas las naciones en el fuego de su ira, algo que está profetizado en el anterior verso que leímos. Estamos hablando de Zefanía 3:8. En ese verso Yahweh menciona claramente que reunirá a todas las naciones para derramar su enojo, y luego recién comienza la restauración de la lengua de los cielos. Estamos hablando del hebreo. De esto podemos deducir que Zefanía 3 del 8 al 9 es la contraparte de Bereshit 11 del 7 al 9. Para que lo entiendan, en Bereshit 11, en la torre de Babel, Yahweh dispersa a los pueblos confundiendo su lenguaje, pero en Zefanía 3, Yahweh no dispersa, sino reúne a todas las naciones para devolverles o restaurarles la lengua hebrea. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso significa que Yahweh restaurará completamente la lengua hebrea para que todos los pueblos hablen solo el hebreo y no profanen más el nombre Kadosh de Yahweh. Pero la pregunta que surge ahora, ¿cuándo Yahweh restaurará completamente el hebreo a todos los pueblos? La respuesta se encuentra en dos versos de las Escrituras. El primer verso se encuentra en Zefanía 3:8 y el otro verso se encuentra en Revelaciones. Leamos primero el primer verso. Zefanía 3:8 nos dice: por tanto, esperad, me dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Fíjense que la determinación de Yahweh es reunir a las naciones para juzgarlos. Pero ¿en qué lugar? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Revelaciones 16:15 nos dice: he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Dónde será el lugar en el cual Yahweh reunirá a las naciones para derramar sobre ellos su ira? Ahí lo tienen, se llama Armagedón. Esta palabra viene del hebreo Har Megido. Har significa monte o valle y Megido es un lugar que se encuentra al norte de Jerusalén. Esto significa que Yahweh reunirá a todas las naciones en el valle de Megido para derramar toda su ira. Y una vez que las naciones sean juzgadas con el fuego del celo de Yahweh, entonces recién viene la restauración completa de la lengua hebrea. Esto significa que la restauración del hebreo profetizado en Zefanía 3:9 tendrá su pleno cumplimiento después de la batalla del Armagedón. Es decir, toda la tierra será diezmada por el celo de Yahweh y los impíos serán raídos de raíz, serán consumidos como tamo de las eras de verano. Y una vez que la tierra es purificada de la maldad, entonces habrá unos pocos sobrevivientes en todas las naciones, y precisamente a ellos Yahweh les devolverá la lengua hebrea, para que todos invoquen el nombre de Yahweh y les sirvan de común acuerdo. Aquellos que sobrevivan a la batalla del Armagedón tendrán la oportunidad de subir de año en año a Jerusalén para honrar a Yahweh Sebaot, que les dio una oportunidad más de vivir, algo que está profetizado en Zecaryá diciendo, Zecaryá 14:16 nos dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar, para servir al rey,
buey a Yahweh Sebaot y a celebrar la fiesta de las cabañas, Sukkot. Los sobrevivientes del Armagedón subirán de año en año a Jerusalén para conmemorar la fiesta de Sukkot, la fiesta más alegre de las 7 Moedim de Yahweh. Todas las naciones aprenderán en este tiempo la lengua hebrea a su plenitud. Todos hablarán el hebreo únicamente, las demás lenguas paganas se extinguirán. Toda la tierra aprenderá la Torá y los caminos de Yahweh en base al hebreo, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Crees todo esto? A su debido tiempo serán cumplidos estas cosas, dice la palabra de Yahweh. Ahora veamos el Mashiach en la Aleph. Cuando examinamos de cerca las letras hebreas, siempre todas nos conducen a un solo blanco. ¿Cuál es ese blanco? Es Yahshua HaMashiach. Por ejemplo, echemos un vistazo a las características de la primera letra del alefato hebreo. Estamos hablando de la letra Aleph. Esta letra tiene un pictograma de la cabeza de un buey y como tal está asociado a 3 aspectos de la vida de un Yasharelim. Número 1, la comida. Número 2, la casa. Número 3, la vida Ruachim. Examinemos de cerca cada uno de estos aspectos. Comencemos por la comida. El buey era utilizado con la finalidad de arar o preparar la tierra para echar o sembrar la semilla. De ahí que el buey es sinónimo de comida y hasta incluso su carne era consumido por ser un animal limpio. El buey preparaba la tierra para echar la semilla y esta acción representa lo que hizo Yahshua, la mano creadora de Yahweh en la creación. Fíjense, Yahshua preparó la tierra cuidadosamente en cada día de la creación. El primer día hizo separación entre la luz y las tinieblas. El segundo día creó el firmamento. El tercer día creó las plantas. El cuarto día creó las luminarias. El quinto día creó los animales marinos y las aves. Y el sexto día creó las bestias de la tierra y luego recién formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién nos dice todo eso? Que Yahshua preparó todo lo necesario para recién plantar al hombre sobre la tierra. El hombre es como la semilla que requiere un terreno arado y bien preparado para que pueda crecer. ¿Y quién preparó todo eso? Fue el Aleph Tau. Pasemos al segundo aspecto asociado a la letra Aleph. Estamos hablando de la casa. Antiguamente no había casas de concreto armado como vemos hoy, sino las casas de nuestros antepasados eran tiendas de campaña, hechos de pieles de animales, y desde luego la piel del buey era muy utilizado para fabricar la cobertura de la tienda que protegía de las inclemencias del clima. En este aspecto también podemos encontrar a Yahshua. ¿Quién es el que nos da cobertura o sombra de las inclemencias de la vida? La respuesta se encuentra en este verso. Salmos 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pasemos al tercer aspecto asociado a la letra Aleph. Estamos hablando de la vida Ruachim. En Yom Kippur el Cohen Gadol sacrificaba su becerro de expiación para cubrir sus pecados y los de su familia. ¿Quién era ese becerro de expiación? Era Yahshua HaMashiach. Por tanto, en resumen, podemos decir que la letra Aleph, que tiene una pictografía de un buey, está asociado a la comida, a la cobertura y a la vida Ruachim, y por ende la letra Aleph representa por excelencia al Mashiach. Ahora echemos un vistazo al significado pictográfico de la letra Aleph. Esta letra se escribe con 3 letras hebreas, la Aleph, la Lamet y la Pei. ¿Y qué sucede si revertimos las posiciones de estas 3 letras? Se forma, como ya vimos, la palabra Pelé, que significa admirable. ¿Quién es el admirable consejero? Es Yahshua HaMashiach. El hecho de que la Aleph invertido nos dé como resultado la palabra Pelé hace que la letra Aleph tenga un valor especial. De ahí que Yahshua dijo: yo soy el Aleph y la Tau.
Ahora fijemos la mirada en las 3 letras que forman la palabra Aleph. Estas 3 letras los examinaremos desde el punto de vista pictográfico. La primera letra que compone el término Aleph tiene la pictografía de la cabeza de un buey, y el buey, como ya vimos, está asociado a la fuerza, ya que para arar el campo se necesita muchísima fuerza. Por ende, el buey es el animal líder del campo, con lo cual la primera letra Aleph significa líder. Ahora examinemos la segunda letra que compone la palabra Aleph. Estamos hablando de la letra Lamed. Esta letra tiene una pictografía de un bastón o cayado. ¿Y qué es un cayado? Es un bastón que utiliza el pastor para pastorear a las ovejas. Por tanto, la Lamed significa pictográficamente vara o bastón del pastor. Y finalmente, la última letra que compone la palabra Aleph es la letra Pei. Esta letra tiene una pictografía de una boca y como tal su significado apunta a las palabras que una persona pronuncia. Juntando estas 3 letras hebreas pictográficas que vimos, Aleph, Lamed y Pei, tenemos que el nombre de la letra Aleph significa pictográficamente lo siguiente: el líder que pastorea a las ovejas a través de sus palabras. ¿Quién es ese líder que pastorea su rebaño a través de sus palabras? La respuesta está en el siguiente verso. Yohanan 10:9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo, Yahshua, soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como verán, las propias letras hebreas dan testificar de su creador. Todo apunta a Yahshua. Las letras, las palabras, los números y hasta incluso toda la escritura de principio a fin nos habla de Yahshua. Y más adelante veremos cómo el Mashiach se encuentra codificado en la primera y última letra con que comienza y termina las escrituras. Ahora veamos 7 palabras que empiezan con la letra Aleph, que están intrínsecamente asociados al Mashiach Yahshua. Número 1, tenemos la palabra Ab, que significa padre. ¿Y quién es el padre? Es el líder de la casa. En consecuencia, este título Ab se aplica por excelencia a Yahweh el Padre. Número 2, la palabra Elohim también comienza con la Aleph, y como tal, Elohim significa aquel que posee la fuerza para dirigir o gobernar. ¿Y quién posee esa característica? El Padre y el Hijo, y aquellos a quienes Yahweh les dio autoridad para dirigir. De ahí que Yahshua les dijo a sus discípulos en una ocasión: ¿no sabéis que sois Elohim? ¿Esto qué significa? Que aquellos que dirigen un pueblo reciben en cierta forma el título de Elohim. Número 3, la palabra Adonai comienza con la letra Aleph y por ende Adonai significa líder o amo de señores. De ahí que Revelaciones diga con respecto al Mashiach lo siguiente: Rey de reyes y amo de señores, con lo cual el título Adonai se aplica exclusivamente al Padre y al Hijo. La cuarta palabra hebrea que comienza con Aleph es la palabra Ahavá, que significa afecto, y de Yahweh se menciona que es un Elohim de Ahavá. La quinta palabra que comienza con Aleph es la palabra Or, que significa luz. ¿Y quién dijo yo soy la Or del mundo? Fue Yahshua. La sexta palabra que inicia con Aleph es la palabra Esh, que significa fuego. ¿Y quién es el fuego consumidor? Es Yahweh Elohim. Y finalmente tenemos que la frase hebrea Ella Asher Ella, que fue traducido como yo soy el que soy. Fíjense que esta frase hebrea tiene 3 palabras y las 3 palabras comienzan con la letra Aleph. ¿Qué significa eso? Que la letra Aleph es la letra representativa por excelencia del creador del universo. Es decir, la letra Aleph representa el poder de Yahweh, representa también su presencia honorable. Y cuando una palabra hebrea contiene la letra Aleph, entonces esa palabra tiene muchísimo peso o kabot.
Por ejemplo, hagamos la comparación de estas dos palabras hebreas que ven en pantalla. La primera palabra tiene un alef al inicio y la segunda palabra es una copia de la primera, con la única diferencia que en la segunda palabra no se encuentra la letra alef, y van a ver la diferencia notable entre ambas. Por un lado, la primera palabra es la palabra hebrea ish, que significa esposo, varón kadosh. Y por otro lado, la segunda palabra es casi idéntica a la primera, solo que le falta la letra alef, con lo cual esta segunda palabra dice yesh, que significa existir como algo efímero. Es decir, yesh tranquilamente se aplica a un varón del mundo, a un varón no kadosh que tiene su confianza solo en este mundo terrenal. En otras palabras, un ish es aquel varón que tiene la presencia de Yahweh en su vida, y esa presencia de Elohim está simbolizado por la letra alef. Pero un yesh es aquel varón que no le interesa a Yahweh, y por ende la letra alef, Elohim, no lo acompaña. En simples palabras podemos decir lo siguiente: la letra alef sería como el ruach de Yahweh, con lo cual podemos decir que un ish tiene el ruach de Yahweh, pero un yesh no tiene el ruach, y como tal está perdido en este mundo. Otra palabra hebrea que explica mejor lo que acabamos de decir es la palabra hebrea Adam. Fíjense que Adam tiene la letra alef. Eso significa que Yahweh creó al hombre a su imagen y semejanza. Puso literalmente su ruach dentro del hombre. Ahora veamos cómo una letra alef introducida en otra palabra hebrea puede cambiar su significado totalmente. Por ejemplo, tenemos la palabra golá, que significa exilio. Pero ¿qué sucede si le añadimos la letra alef a la palabra golá? Sucede lo siguiente: se forma la palabra hebrea geulá, que significa redención. Fíjense cómo la letra alef introducida en una palabra cambia el rumbo o dirección de una palabra. Golá sin la alef apunta en la dirección del exilio, pero geulá con la alef apunta en la dirección de la redención. ¿Qué significa esto? Significa que si al exilio golá le añadimos la alef, la presencia de Yahweh, entonces aparece la redención, geulá, algo que está profetizado en el siguiente verso. Daniel 12:7 nos dice: cuando se acabe la dispersión, el exilio del poder del pueblo Kadosh, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión o exilio de Yasharel, ¿qué cosas serán cumplidas? Claramente Daniel está hablando de la geulá o redención completa del pueblo Kadosh. Pero ¿cuándo ocurrirá esa redención completa? Cuando el pueblo comience a caminar con Yahweh su Elohim y tenga el ruach de Yahshua. Por tanto, ¿qué nos enseña la palabra golá y geulá? Nos enseñan lo siguiente: solo la presencia de Yahweh en nuestras vidas nos saca del exilio y nos trae la redención. Es decir, sin la presencia de Yahweh y Yahshua en nuestras vidas, siempre estaremos en el exilio. No importa si tomamos un avión y nos vamos a la tierra de Yasharel, siempre estaremos en el exilio mientras no tengamos a Yahweh Elohim en nuestras vidas. De esto podemos deducir que el exilio se termina cuando alguien acepta a Yahweh y Yahshua. ¿Y qué sucede cuando alguien los rechaza? Sigue en el exilio. Partiendo de esta premisa, ¿qué podemos decir de los judíos házaros que rechazan a Yahweh y Yahshua? Que ellos, a pesar que están viviendo en la tierra de Yasharel, siguen en el exilio y seguirán así hasta el día que acepten a Yahweh y a su hijo Yahshua. Ahora echemos un vistazo a la palabra hebrea Shema para saber su verdadero significado. Esta palabra Shema todos lo conocemos, se encuentra inmortalizado en el siguiente verso. Devarim 6:4 nos dice: oye, Shema, Yasharel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es.
La palabra Shema casi todos lo interpretan como oír, escuchar. No obstante, existe un significado oculto en esta palabra que solo es visible si lo miramos desde el hebreo pictográfico. Entonces, examinemos de cerca esta palabra hebrea. Shema se escribe con 3 letras hebreas, la Shin, la Men y la Ayin. Estas 3 letras lo escribimos con letras pictográficas y tenemos lo siguiente. La primera y la segunda letra de Shema forman la palabra Shem, que significa nombre. Y la tercera letra de Shema es la Ayin, que tiene un pictograma de un ojo, con lo cual la Ayin significa literalmente ojo o visión. Por tanto, si juntamos estos dos significados de Shem más el ojo, entonces la palabra Shema significa lo siguiente: la mirada o visión puesta en el nombre. Pero la pregunta, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Yahweh Elohim. Conociendo este significado oculto de Shema, el verso de Devarim 6:4 que dice Shema Yasharel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, cobra un nuevo significado. Es decir, cuando Moshe dice Shema Yasharel, está diciendo, miren el nombre de Yahweh, no lo pierdan de vista, porque todo, absolutamente todo, apunta a honrar el nombre de Yahweh Elohim. Por eso David escribió el siguiente salmo en honor al nombre de Yahweh. Salmo 138:2 nos dice: me postraré hacia tu Kadosh templo y exaltaré tu nombre por tu compasión y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre del Creador y de su Hijo ha sido engrandecido por sobre todas las cosas. ¿Quién lo engrandeció? Fue el propio Creador. Por tanto, todo aquel que no exalte el nombre de Yahweh y Yahshua no está obedeciendo el Shema Yasharel, ya que el Shema apunta a mirar el nombre, es decir, apunta a exaltar por sobre todas las cosas el nombre de Yahweh. Con lo cual, ¿qué podemos decir de los judíos házaros que pronuncian su Shema invocando el nombre de Hashem? ¿Están obedeciendo el Shema Yasharel? La respuesta es un resonante no. Entonces, ¿qué están haciendo los judíos y todas las religiones que no invocan el nombre de Yahweh? Están cometiendo una flagrante violación de Devarim 6:4. Están cometiendo el mismo pecado que cometieron los constructores de la Torre de Babel. ¿Y cuál es el pecado que cometieron los hombres de Babel? Hacer a un lado el nombre de Yahweh y en lugar de eso hacerse otro nombre. Fíjense lo que dicen ellos mismos. Bereshit 11:4 nos dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hacerse otro nombre que no sea el nombre de Yahweh es un pecado muy grave que fue castigado con la confusión de lenguas y la dispersión, y este mismo pecado lo están cometiendo todas las religiones, incluido el judaísmo. Todas ellas no están mirando ni honrando el nombre de Yahweh, sino están fijando su mirada en nombres que ellos mismos se hicieron, nombres como Jesús, Jehová, Alá, Hashem. Todos estos nombres están bajo maldición o anatema. Por esta causa, en todas las religiones hay mucha confusión por todos lados, porque ninguna religión está honrando el nombre de Yahweh. Por tanto, si usted quiere ser restaurado completamente, fije su mirada en el nombre de Yahweh y de su Hijo Yahshua. Pero si usted se rehúsa a pronunciarlo e invocarlo, entonces usted solo traerá a su vida confusión y dispersión. Ese es el castigo para todos aquellos que obstinadamente rehúsan honrar el nombre de Yahweh Elohim. Es tiempo de poner en práctica el Shema Yasharel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
Quitemos todos los nombres paganos que nos enseñaron en las religiones y comencemos a mirar únicamente el nombre, sobre todo nombre del Rey del universo y de su Redentor. ¿Y quién es el Redentor? Es aquel de quien toda la Escritura da testificar desde el libro de Bereshit hasta el libro de Revelaciones. Y de hecho el Redentor está codificado en la primera y la última palabra de las Escrituras. Para decodificarlo, fijemos la mirada en la primera palabra de la Torá. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra Bereshit, que fue traducido como en el principio. Ahora fijemos la mirada en la primera letra de Bereshit. ¿Qué letra es? Es la letra Bet. Esta letra lo vamos a unir con la última letra con que termina el Bri Hadashah. ¿Cuál es esa letra? Es la letra Nun, que corresponde a la última letra de Emen. Y Emen es la última palabra con que termina el Bri Hadashah. Por tanto, tenemos que la Bet es la primera letra con que inicia las Escrituras. Y la letra Nun es la última letra con que termina las Escrituras. Si juntamos esas dos letras, ¿qué palabra se forma? Se forma la palabra hebrea Ben, que significa hijo. Esto significa que toda la Escritura de principio a fin nos habla del Hijo de Elohim. Yeshaya 44:6 nos dice: así dice Yahweh, Rey de Yasharel, y su Redentor Yahweh Sebaot: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Porque ¿a cuál de los malachim dijo Elohim jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: póstrense todos los malachim de Elohim. Mas del hijo dice: tu trono, oh Elohe, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Elohe tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.